de la palabra que yo sé que te va a bendecir. Yo estoy emocionado con el mensaje de hoy porque estoy convencido que va a tocar tu vida, te va a retar, te va a dar un entendimiento pleno, glorioso de la palabra. La Biblia dice que batiendo leche sacas mantequilla. ¿Qué significa esto? Cuando tú tomas, la Biblia dice que la leche, la palabra de Dios es la leche espiritual. Entonces cuando tomas la leche espiritual, digamos del Génesis, del Evangelio según Juan, de Apocalipsis, de aquí, de allá, un renglón de aquí, otro renglón de allá, un versículo de un libro, otro versículo de otro, y lo mezclas, sacas revelación. Batiendo leches haces mantequilla, dice la palabra. Entonces tomas un poco de cada parte y puedes tener la revelación, el consejo revelado de Dios, que es lo que buscamos este día. Entonces tú lo vas a tener de una forma gloriosa. Yo te invito, por favor, para que nos concentremos en este mensaje que le hemos titulado Bebiendo con Dios. Es beber de Dios y al mismo tiempo dándole satisfacción al Señor. Y para esto nos vamos a enfocar en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versos 10 al 12, en una porción por demás conocida. ¿Cuántos han oído sobre la mujer samaritana a la que le pidió Jesús de beber? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, gloria a Dios. Así que es un pasaje muy conocido, pero aunque es un pasaje conocido, no por eso deja de ser un pasaje muy rico en contenido y en bendición. Y dice Juan capítulo 4, verso 10. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Qué palabra tan buena, ¿verdad? Tan gloriosa. Lo que ella está preguntando es importante y lo vamos a entender. No hizo la referencia al pasado porque sí, hizo la referencia debido a que existe un principio en la palabra que nos va a enseñar, nos va a revelar cómo beber de Dios y cómo podemos nosotros también darle satisfacción al Señor. Casi toda la civilización en todo el mundo, las comunidades, ciudades, pueblos se han desarrollado en derredor del agua, ya sea un pozo, ya sea un río, un mar, pero el ser humano vive en derredor del agua. Si hay agua, se establece para vivir. Si no hay agua, se muda y vive en otro lado. La falta de agua dejó en otro tiempo a los pueblos como desérticos, como fantasmas, pero cuando hay agua, la gente puede agruparse a vivir allí. Por eso es que el agua es una bendición, y la lluvia, por ejemplo, es visto en la Biblia, es vista como una bendición de Dios, que Dios abre el cielo para derramar su tesoro, su buen tesoro, le llama Dios. A la lluvia, al agua, la bendición, el agua es llamada el buen tesoro. Y qué bueno es el agua, ¿verdad? Hoy en día estamos, hasta está muy de moda que tienes que tomar no sé qué tantos litros. Cada vez que oigo eso, yo digo, pues ¿cómo le hacen para tomar tantos litros al día? O sea, ¿se han fijado en eso? ¿Cuántos? ¿Que 6 litros? ¿Cuántos dicen que deben tomar al día? 2 litros nada más. Pues con razón no me quedaba, ¿verdad? Entonces, pero 2 litros, ¿verdad? Pero no sé, lo que pasa es que será muy saludable, pero hay tantas cosas hoy que no quieren no tomar agua. Hay tantas otras cosas, y luego que el doctor Villazón nos seduce con el café, ¿verdad? También. Y ¿cuándo tomas? ¿Verdad que en la radio jamás tomábamos nosotros café hasta que llegó el doctor Villazón y llegó con una jarrita de café y todo? Y nos hizo de otra religión, entonces ya y los cafetitas, entonces ¿tú has visto? La Biblia habla de los cafetitas, ¿no has visto? Los cafetitas, entonces nos metió esa secta, esa cosa rara, bueno. Entonces, bueno, en fin, pero la disfrutamos bien, ¿verdad? Está el ambiente así medio apachurradón, y después de que llega el hermano Villazón, todo el mundo se levanta bien feliz y abraza a la cafetera, no lo abrazan a él. Pero bueno, en fin, eso es. Pero en derredor del agua las comunidades se desarrollan, y precisamente esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia también se desarrolla en derredor del agua viva, que es la vida del Espíritu. Hay una vida natural, terrenal, y hay una vida espiritual. La vida humana natural es producto del soplo de Dios, que también es parte del Espíritu, pero solamente conlleva vida natural. Pero hay otra parte del soplo de Dios, del Espíritu de Dios,
Por eso en la Biblia la palabra viento y espíritu es la misma palabra, ruach en hebreo. Esta palabra se refiere a la otra parte del aliento de Dios, del soplo de Dios, del espíritu de Dios. Es para que el hombre no viva solo lo natural, sino lo sobrenatural. Y la iglesia debe vivir en derredor del Espíritu Santo. Nosotros no vivimos en derredor de fórmulas, ni de psicología, ni de cultos, ni de liturgias. Nosotros vivimos en derredor de la vida en el Espíritu Santo. Esa es nuestra vida. Y debe ser un hombre apasionado por la vida en el Espíritu. Alguien que ama la vida en el Espíritu. ¿Hay alguien aquí que ame la vida en el Espíritu? Que tiene una pasión por las cosas de Dios. Y bueno, el pueblo de la iglesia primitiva así nace en un Pentecostés, nace en un derramamiento del Espíritu. Y podemos ver muchas cosas sobre esto, pero se desarrolla precisamente, crece a partir de que encuentra agua. ¿Cómo puede una congregación crecer, desarrollarse cuando hay agua? Si hay vida en el Espíritu, crecerá. Si no hay vida en el Espíritu, no crecerá. Como las comunidades afuera, en el sentido del agua natural, crecen los pueblos si hay agua y se desaparecen si no hay agua. De la misma manera, la iglesia se desarrolla si tiene agua viva, y también deja de crecer y desaparece si no están las corrientes del Espíritu fluyendo desde el interior de cada uno de nosotros en la congregación de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, yo quiero hablarte de esto porque Jesús llega a un lugar. Dice que les era necesario pasar por Samaria. Jesús fue a propósito a este lugar a encontrarse con una mujer samaritana a la que fue a llevarle una palabra, un consejo, sobre todo vida, salvación. Fue a llevarle el agua de vida. Y esta mujer samaritana hace una referencia al pasado, y para entender el contexto de lo que está pasando allí y para entender de qué estaba hablando la mujer cuando le dice: nuestro padre Jacob nos dio este pozo, ¿eres tú acaso mayor que Jacob? Necesitamos entender el contexto de eso. ¿Por qué este pozo de Jacob? ¿Qué dice eso? Y ahí donde debemos batir la leche, irnos al principio, al Génesis, y encontrar el pozo de Jacob para entender cómo aprender a vivir, para entender cómo beber del Espíritu Santo. ¿A alguien le interesa cómo tener la vida, el Espíritu fluyendo en su interior? Entonces vamos al principio, y cuando vamos al principio tenemos que irnos a una porción de la Escritura en el Génesis, en el capítulo 24. No voy a ver todos los pasajes, pero te los voy a estar relatando. Te he predicado en otras ocasiones que Dios ha manifestado en la Biblia su esencia. La Biblia no es un libro de hombres, la Biblia es el libro de Dios. No es la biografía de hombres, es la biografía de Dios contada a partir de las biografías de hombres. Los hombres en la Escritura tenían una función, es la función de revelar a Dios, manifestar a Dios. Tú tienes un propósito en tu vida. Tu propósito en tu vida no es tu trabajo, ni tu familia, ni tus sueños. Tu propósito en tu vida es manifestar a Dios. El hombre fue puesto en el huerto del Edén con el propósito de manifestar a Dios. Por eso lo hicieron a su imagen y su semejanza. Cuando tienes algo que se parece a otro, por ejemplo, construyes una estatua en un lugar de un personaje famoso, tiene el propósito, esa imagen, de manifestar la otra persona la realidad. Entonces la imagen manifiesta la realidad. De eso se trata, está expresando una realidad. No es la realidad, pero habla de la realidad. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios para expresar la realidad. Mi vida no es la realidad, Dios es la realidad. Yo soy la imagen de esa realidad. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, de la misma manera, fuimos hechos a su imagen y semejanza. La imagen expresa la realidad, la semejanza expresa también a Dios mismo moviéndose. Tú te compras un guante y no te lo compras de 7, 8 dedos, eso espero, sino que te lo compras de 5 dedos nada más, porque tienes 5 dedos. Y entonces el guante está a tu medida para expresarte, para que te puedas mover. Si tienes un guante demasiado largo, no puedes expresarte, no puedes usarlo. Entonces Dios te hizo también a su semejanza para manifestarse por medio de ti. Entonces tú eres el guante a la medida de Dios. Tú eres la vida a la medida de Dios. Eres una vasija de barro a la medida de la gloria que es puesta en su interior. Entonces, todas en la Biblia son biografías que tienen el propósito de presentar la imagen y la semejanza de Dios. Esto no es insignificante, no es ligero, esto es muy significativo. Entonces, cuando uno ve la palabra, se encuentra ese tesoro. Por eso Dios se manifiesta a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siendo el Dios de Abraham, tú ves la vida de Abraham, no para conocer a Abraham, sino para conocer a Dios mediante Abraham. Abraham tenía un sueño en toda su vida, tener un hijo. Ese fue el sueño de su vida. Entonces tú entiendes en Abraham, el Dios de Abraham. Entonces Dios es padre, Él tiene el sueño de un hijo. Dios tiene el deseo de tener un hijo.
La iglesia es vista también como un hombre, nuevo hombre, un hijo corporativo de Dios. Entonces Dios tenía ese sueño. En Abraham tú entiendes ese sueño.